Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a estudiar los adjetivos determinativos, centrándonos sobre todo en los demostrativos, los posesivos e indefinidos. Esta es la continuación de la clase anterior, que ustedes recuerdan, hemos visto los adjetivos calificativos, ¿no? Que son la forma más común de utilizar los adjetivos, o en todo caso los más variados, los más abiertos. Ahora vamos a ver los adjetivos determinativos. Veamos, para entenderlo está sumamente fácil. Primero, los adjetivos demostrativos son aquellos que señalan distancia entre la persona que habla y el sustantivo. Cuando yo veo, por ejemplo, un pollito, puedo decir que es este pollito cuando está muy cerca a mí. Puedo decir ese pollito cuando está a una distancia media. O cuando ya está muy lejos, pues aquel pollito. Entonces, señalan esas tres cualidades. Señalan la distancia. ¿Ya? Cerca, media o lejos. Cerca es estos, estas. Media, ese, esa, esos y esas. Lejos, pues aquel, aquella, aquellos, a aquellas. Ya son una cantidad muy limitada también de estos adjetivos demostrativos. No son adjetivos que se están creando permanentemente nuevos. No, son prácticamente de inventario cerrado. Los adjetivos posesivos son aquellos que señalan pertenencia o posesión, es decir, a quién le pertenece algo, ¿no? En primera persona tenemos el mí, mío, mías, el nuestro, cuando es en plural, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. ¿Ya? En segunda persona tenemos el tú, tus, tuyo, tuyas, o en plural el vuestro, el vuestros, ¿ya? El vuestras. Y en tercera persona el su, suyo, suyas, suyos, suyas. ¿Ya? Estos son los adjetivos posesivos, son aquellos que señalan pertenencia o posesión. Mi pelota, tu pelota, su pelota. ¿Ya? Esta pelota, la pelota suya, la pelota mía, la pelota tuya. ¿Ya? Estos son los adjetivos posesivos. Y por último, los adjetivos interrogativos y exclamativos también son llamados enfáticos. Obviamente indican una actitud interrogativa o exclamativa. De igual manera que los sustantivos anteriores, los adjetivos anteriores, son adjetivos solo y solo si acompañan a sustantivos. Cuando no acompañan a sustantivos, entonces no cumplen la función de adjetivo, porque recuerden ustedes que el adjetivo es el que modifica al sustantivo. Cuando estas palabras están junto a artículos, adverbios o a otros adjetivos o a verbos, entonces ya se convierten en adverbios. ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanos es un sustantivo. Entonces, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿No? ¿Qué familia la tuya? Estamos preguntando, se está exclamando, son adjetivos interrogativos y exclamativos. ¿Qué pasa si yo solamente pregunto cuántos tienes? Tienes ya es un verbo tener. Entonces ya esa palabra ya no cumple la función de adjetivo. Por eso recuerden esta parte que dice, solo son adjetivos si y solo si acompañan a los sustantivos. Si no, no cumplen la función de adjetivo. Tenemos los adjetivos relativos. Son muy pocos, generalmente son los que tenemos ahí en el ejemplo. Son aquellos que repiten el significado de la otra palabra que ya fue expresada con anterioridad y que se llama pues un antecedente. Es algo que se puede llamar también un referente. Son adjetivos cuando anteceden a un sustantivo, es decir, cuando están antes de un sustantivo, entonces son adjetivos. Cuando están junto a un verbo o a otro adjetivo, entonces ya no son adjetivos, son adverbios. ¿Ya? Veamos el ejemplo. La niña, cuyos padres la llevaron de paseo, tomó cuantas flores pudo. Cuantas flores, flores es un sustantivo, por lo tanto, cuantas flores se refiere, en este caso, a un adjetivo relativo. Cuyos padres, padres es un sustantivo, por lo tanto, adjetivo cuyos padres. ¿Qué pasa si hay una pregunta? ¿Cuántos quieres?
eso ya no es un adjetivo, está funcionando esa palabra cuántos, está funcionando como un adverbio de interrogación. ¿Ya? Entonces, solamente estas palabras son adjetivos cuando están antes de un sustantivo. Si no, no lo son. Y por último tenemos los adjetivos indefinidos. Indefinidos, ¿por qué? Porque señalan una cantidad, pero una cantidad de una manera vaga e incierta. Es decir, no la señalan de manera exacta. ¿Ya? Señalan de una manera vaga. Cuando decimos, por ejemplo, mucho, poco, algún, algunos, bastante, bastantes, demasiado, todos esos son adjetivos indefinidos. O sea, no sé exactamente cuántos son. ¿Cuántos son muchos? Había mucha gente, pero ¿cuántos había? No sé. ¿No? Lo que para una persona podría ser, fui a la tienda y había mucha gente, para el vendedor de repente dice había poca gente, porque él quería que haya más, porque él quería vender más. En fin, estos son, no subo a un carro y digo, uy, hay mucha gente, pero para el que está manejando el carro dice hay muy poca gente, porque realmente él quiere que haya más para poder ganar un poco más. Entonces, estos son los adjetivos indefinidos. Señalan una cantidad, pero de una manera vaga e incierta, es decir, no es exacto. Los adjetivos distributivos expresan de manera vaga la distribución de los elementos implicados. De manera vaga significa de manera incierta, no exacta, no numérica en todo caso. Son 5 y de ellos inclusive 2 son ya casi arcaísmos. Cada, sendos, ambos, entrambos y demás. Estos 5 son los adjetivos distributivos, pero sendos y entrambos son ya casi arcaísmos, es decir, poco utilizados ya actualmente para poder expresar ideas. Significan distribución. Por ejemplo, compró regalos para cada miembro de la familia. Significa que esos regalos serán distribuidos a todos y cada uno de los miembros de la familia. Los adjetivos numerales. Vamos a ver, esto es bastante sencillo de entenderlo. Entre los adjetivos numerales tenemos de 4 tipos. Primero, los adjetivos cardinales. Son muy simples, son aquellos que están constituidos por los números naturales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el infinito, ¿no? 1.599.000, eso también puede ser un adjetivo cardinal, ¿no? Veamos el ejemplo, cómo se usan estos adjetivos, ¿no? Vemos aquí donde dice un partido de voleibol se juega entre 2 equipos de 6 jugadores. Se juegan 4 sets de 25 puntos y un quinto definitorio de 15 puntos. Se debe ganar con una ventaja mínima de 2 puntos. Entonces vemos cómo se van utilizando en este caso y obviamente en muchos otros casos los adjetivos cardinales. Los adjetivos ordinales son aquellos que expresan orden o jerarquía. Veamos el ejemplo. En el primer examen del segundo trimestre fallé en la 4ª pregunta. Entonces, estos son los adjetivos que nos dan un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y así sucesivamente. Esos son los adjetivos ordinales. Los adjetivos multiplicativos son aquellos que indican multiplicación. El ejemplo, la atleta hizo un triple salto mortal y obtuvo el cuádruple de puntos. Triple, doble, cuádruple, quíntuple indica multiplicación, ¿no? Estos son los adjetivos multiplicativos. Y por último tenemos los partitivos, que expresan división, ¿no? Comí un octavo de pizza, un cuarto de pollo y medio litro de gaseosa. Entonces, esto que indica no la totalidad, sino una parte de, un cuarto, la mitad, un medio, un octavo, un tercio, etcétera, etcétera, son los adjetivos partitivos, ¿no? No son adjetivos numerales cuando digo un pedazo, una parte o algo así, porque recordemos que son adjetivos numerales.
es decir, están relacionados o vinculados a número. Ahora, los adjetivos, hasta aquí los adjetivos numerales. Ahora veamos otro tipo de adjetivos.